El rey del puño. Ese fue el título otorgado al hombre que subyugó todo Jianghu usando solo sus puños. Un hombre llamado más por su título que por su nombre, el rey del puño, Dan Wuzong. Sin embargo, resultó herido tras ser emboscado por un grupo extraño, a los cuales derrotó a la mayoría. No obstante, aún quedan dos más. Sabe que son bastante fuertes y se pregunta a qué facción pertenecen. Entonces lanza a uno de sus subordinados contra ellos. Sin dudarlo, el hombre lo parte en dos, lo que revela su crueldad además del símbolo en su espada. Ahora está seguro, pertenecen a la facción demoníaca. El hombre baja y dice algo. Dan lo calla y declara que lo eliminará con solo 10 ataques, a lo que el hombre lo tacha de arrogante y lo ataca. Dan esquiva y contraataca causando gran daño con su primer golpe. Seguidamente continúa su combo de ataques, pero nota algo extraño. No logra golpear sus puntos débiles. Es como si alguien lo estuviera restringiendo. Se pregunta en qué momento sucedió, y antes de que pueda hacer nada, su pecho es atravesado. El hombre le dice burlonamente que ese es el final del rey del puño. Sin embargo, Dan rompe las ataduras y lo ataca, aunque solo logra rozar su rostro. El hombre celebra y menciona que realmente era bueno peleando. Luego se burla de él. En ese momento, Dan lo golpea en la mandíbula y le dice que ese fue su 10º golpe. Es entonces que la fuerza comienza a abandonar su cuerpo. Supone que este es el fin, aunque hubiera deseado poder darle otro golpe. Ese día, el rey del puño, Dan Wuzong, murió a manos de la facción demoníaca. Mientras tanto, en la montaña Yuhua, comienza a recuperar la conciencia. Se pregunta dónde está y si alguien lo salvó. Sin embargo, nota que no tiene heridas. La sirvienta le ofrece agua y lo llama joven maestro. Él acepta, pero se queda pensando por qué lo llamó así. Al ver su rostro en el espejo se confunde, no entiende qué sucede. Se pregunta si le pusieron una máscara en el rostro, pero descarta la idea tras inspeccionarse. Al verlo actuar así, la criada se marcha para llamar a un médico, mientras piensa que está actuando como un loco. Dan, por su parte, se pregunta qué está sucediendo y quién es esa persona. Supone que tendrá que descubrirlo por sí mismo. Al levantarse, apenas puede caminar, se siente como Bambi. Ese cuerpo es una basura. Finalmente encuentra un libro titulado Grupo Mercantil Eonja. Es un consorcio grande y famoso ubicado cerca de la montaña Yihua. También descubre que habita el cuerpo de Li Jineon, y a juzgar por las cartas donde se mencionan mujeres y apuestas, está seguro de que era un perdedor. Tras analizarlo, llega a la conclusión de que ha reencarnado en su cuerpo. En ese momento entra su médico, Gun Sun Myun, preguntando si está bien. Disgustado, Jin se pregunta quién es. Myun le dice que estaba preocupado por él. Jin aparta su brazo rápidamente y asegura que está bien. Myun sonríe y comenta que preparó la comida que siempre come, afirmando que es un tónico que fortalecerá el cuerpo. Jin piensa que es un bastardo, ya que en realidad esa sopa es veneno para alguien enfermo como él. Anteriormente también intentó tomarle el pulso. Está seguro de que Myun se sintió desesperado al ver que se encontraba saludable. Myun le dice que si come regularmente estará tan saludable como los jóvenes que atienden al torneo del Dragón Fénix. Esto último llama su atención y le pregunta cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó a celebrarse el torneo. Myun responde que aproximadamente 200 años. Entonces Jin le dice que no tiene apetito y lo saca de su habitación. Piensa en la información que acaba de escuchar. Si eso es verdad, entonces no ha pasado mucho tiempo desde que murió. Así que esos tipos de la facción demoníaca deben estar vivos. También está el médico. En conclusión, está rodeado de personas que merecen una paliza, pero asegura que no deben preocuparse, ya que esta vez los matará con un solo puñetazo. Tiempo después, las sirvientas se alegran, ya que Jin está comiendo más de lo habitual. En ese instante, Jin entra en la habitación y es recibido por ellas. Al pasar, comentan que se ve más saludable. Sin embargo, justo cuando estaba por comer, aparece el médico. Sin otra opción, le pide que pase, y al hacerlo percibe su rudeza, aunque lo saluda con una amplia sonrisa. Por su parte, Jin aún no entiende qué planea ese bastardo, así que decide preguntarle el motivo de su visita. Ante esto, Myun se sorprende y explica dramáticamente que no podía soportar la soledad, así que vino a buscarlo. Luego añade que se ve mucho mejor. Al parecer, todos sus esfuerzos han dado resultados.
Esto llama la atención de Jin, quien le pregunta si con eso se refiere a intentar que beba la sopa de dragón fénix. La pregunta toma por sorpresa a Myun, pero rápidamente se excusa diciendo que hay un malentendido, ya que la sopa es un tónico muy nutritivo. Jin menciona que creyó que se trataba de veneno. Indignado, Myun exclama que es su médico personal. Sin embargo, si no es bienvenido en este lugar, entonces se marchará. Jin lo detiene y le dice que vino sin ser llamado, y ahora pretende irse sin que se lo pidan, por lo que le pregunta si acaso es el dueño del lugar. Al ver su expresión, Jin se ríe y aclara que solo bromea. Myun le sigue el juego con nerviosismo. Entonces Jin le ordena traer los utensilios para escribir, diciendo que necesita redactar una carta. Cuando Myun regresa, Jin le indica que sea él quien la escriba. Le dicta que debido a la severa enfermedad de Lee Ji-neon debe quedarse en la mansión por más tiempo, y ya que su vida se ha alargado demasiado, necesita consejos sobre qué hacer ahora. Al notar su expresión, Jin le pregunta por qué dejó de escribir. Myun finge ignorancia y le pregunta de qué habla, pero justo en ese momento Jin le lanza uno de los palillos que se incrusta en la pared y le roza el cuello. Entonces Jin afirma que ya no es el mismo Ji-neon que conocía. Alarmado, Myun sigue fingiendo ignorancia, pero Jin le explica que para empezar, la sopa del dragón fénix es un tónico para personas sanas. No obstante, para alguien tan enfermo como él es veneno, y su médico debería saberlo. ¿O acaso creyó que no notaría que intentó revisar su pulso en secreto cuando se dio cuenta de que no había muerto? Y lo más importante, ni siquiera pudo ocultar su intención de asesinarlo. Sabe que no actúa por cuenta propia, así que le ordena escribir el nombre de la persona para la que trabaja. Myun pregunta cómo puede sospechar de alguien tan amable como él. Luego suspira, pero enseguida deja de fingir y muestra su verdadera cara, diciendo que jamás pensó que un sinvergüenza como él tuviera cerebro suficiente para descubrirlo, y añade que solo estaba tratando de hacerlo morir con dignidad. Piensa además que ahora también tendrá que eliminar a las sirvientas para silenciarlas, pero antes de que pueda preparar su arma, Jin lo ataca, golpeándolo en la cabeza. Luego le dice que mientras él habla no debe distraerse. Aunque se siente frustrado con ese cuerpo frágil, sabe que necesita recuperar la fuerza que poseía en su vida pasada. Cuando lo logre será imparable y podrá enfrentarse a la mente maestra sin importar quién sea. Por eso planea investigarlo cuando regrese al grupo mercantil. En ese momento siente un dolor de cabeza insoportable y la imagen de Myun aparece en su mente. Luego se da cuenta de que todas esas imágenes son los recuerdos de Lee Ji-neon. Ahora lo entiende. Él era el primer hijo del adinerado grupo mercantil Eunha. Sin embargo, no era inteligente como su segundo hermano, ni fuerte como el tercero. Simplemente era alguien mediocre. Por eso intentó compensar sus carencias con dinero, pero terminó entregándose a la depravación y el placer. Cuando quiso enmendar sus errores, ya era demasiado tarde. Al haber descuidado su salud, fue enviado a esta mansión, que en realidad no era más que un exilio. A su clan poco le importaba si su hijo mayor, sin talento, vivía o moría allí. Al principio el problema era que carecía de los recuerdos de Jin, pero ahora que los posee, por fin puede enfocarse en las artes marciales. Sin embargo, se siente frustrado con Jin, ya que desperdició un físico tan prometedor. Aún así, con los conocimientos de su vida pasada y algunos elixires raros, está seguro de que podrá alcanzar un nivel alto en muy poco tiempo. Cuando piensa en los elixires, voltea a ver el dinero y se da cuenta de que ahora no hay nada que no pueda permitirse, aunque también nota que el cadáver de Myun sigue allí. Desde ese día el tiempo transcurre y las estaciones cambian. Ya ha pasado un año. Es entonces cuando alguien se presenta ante las sirvientas e informa que trae una carta para Jin, preguntando dónde puede encontrarlo. Una de ellas le indica el lugar, y Mo Kim-seop, sorprendido, se pregunta si ese es en realidad Lee Ji-neon. Durante ese tiempo logró manifestar su núcleo de energía, y aprendió todas las artes marciales necesarias para su supervivencia, el arte de movilidad, el arte de cuerpo iluminado y el paso veloz. También dominó el arte de 10 fases, la cual le permite controlar el rayo blanco. Hasta ahora no ha tenido ningún problema, y con todo ese entrenamiento ha alcanzado la 4ª fase del arte marcial. Sin embargo, para alguien como él, eso no es suficiente. En ese momento, Mo Kim-seop se presenta ante él e informa que le ha traído una carta.
Jin se la pide, y al verlo In-seop se pregunta si realmente está frente a Lee Ji-neon, pero sus pensamientos se interrumpen cuando Jin le recuerda que sigue esperando la carta. Al leerla descubre que su padre colapsó y se encuentra postrado en cama. Aunque no se especifica la causa, In-seop le dice que lo más probable es que se deba al clan Ouyan. Explica que le pagan tributos bajo el pretexto de una tarifa de protección, y esos pagos son exorbitantes. Con el tiempo, las tarifas han aumentado hasta volverse imposibles de cubrir. Jin pregunta si el clan Ouyan ha hecho algo que justifique ese aumento. Furioso, In-seop responde que no. Esos perros no han hecho nada. Incluso cuando la secta de la pequeña deudad impuso impuestos ridículos, el clan Ouyan simplemente dijo que ellos solo se encargaban de los problemas graves. Por eso no hicieron nada. Incluso el capitán de los guardias no puede protestar, porque se trata de Ouyan-hu. Jin lo reconoce, ha escuchado hablar de él. Es alguien lo suficientemente fuerte como para que incluso él lo conozca. Probablemente cree que el grupo mercantil está bajo su control. Jin menciona que el problema se resolverá si se encarga del clan Ouyan. Sin embargo, In-seop le dice que hay otra razón por la cual su padre colapsó, y añade que hubo una pelea entre el segundo y el tercer hijo. Tras presenciar eso, terminó desvaneciéndose. Jin pregunta si fue a causa de la ira, lo cual In-seop confirma. Luego agrega que no tiene de qué preocuparse, ya que eso no lo afectará. Sin embargo, Jin afirma que no puede quedarse de brazos cruzados. In-seop se confunde, pero Jin se levanta y dice que irá en persona. Cuando In-seop regresa a su escuadrón, les comenta que Jin ha cambiado, que ahora se ha convertido en un artista marcial. Sin embargo, sus compañeros no le creen ni se ríen de él, cada uno con su propia opinión. Uno de ellos le dice que la próxima vez invente algo mejor, como que el vicecapitán consiguió una novia. Pero para su desgracia, el vicecapitán aparece justo detrás de él. Han-yeop se alegra de que Jin esté saludable y que haya aprendido artes marciales, ya que siempre tuvo un físico privilegiado, y le pregunta cuándo regresará. In-seop responde que no está seguro, solo sabe que lo hará. En ese momento se anuncia la llegada de Jin, y Han-yeop les dice que deberían ir a saludarlo. Mientras tanto, Jin contempla por primera vez la opulencia del palacio del grupo mercantil y queda sorprendido. En su vida pasada solo había escuchado rumores, pero ahora comprende de que Jin no solo era rico, sino inmensamente adinerado. Luego les indica a sus sirvientas que descansen, pues él irá a visitar a su padre. Mientras camina, se pregunta por qué nadie se molesta en recibirlo. Es entonces cuando los guardias le dan la bienvenida. Han-yeop también comenta que casi se ve irreconocible y expresa su alegría al verlo sano. Por su parte, uno de sus subordinados piensa que el vicecapitán no tiene orgullo, ya que en el pasado Jin nunca los trató bien y los veía de menos. Está seguro de que volverá a burlarse de ellos. Sin embargo, Jin responde agradeciendo la bienvenida, lo que los deja a todos sorprendidos. No pueden creer que los haya saludado. In-seop repite que ya les había dicho que Jin había cambiado mucho. Su compañero asiente y menciona que parece un completo extraño, aunque por alguna razón se siente como un aliado y no como un enemigo. Al llegar, Han-yeop le informa que ya avisó a su padre de su visita, pero antes de que pueda entrar aparece alguien más, quien se acerca y comenta que no esperaba encontrarse con Jinon el pervertido. Ante la indiferencia de Jin, el recién llegado menciona que sus expresiones lo hacen parecer una persona totalmente distinta. Han-yeop se preocupa, pues parece que Jaeon volverá a molestarlo como en el pasado, así que interviene, diciendo que deben estar contentos por reencontrarse. Sin embargo, Jaeon lo abofetea, diciendo que no le dio permiso para tocarlo, y añade que no solo tenía que encontrarse con la basura de la familia, sino que ahora hasta un simple guardia se atreve a menospreciarlo. Por eso declara que le dará una lección. Pero antes de que pueda actuar, Jin le devuelve una bofetada tan fuerte que lo hace caer al suelo. Confundido, Jaeon le pregunta qué está haciendo. Jin lo ignora. Luego coloca la mano sobre su hombro, aprieta con fuerza haciéndolo gritar de dolor, y le grita que es un maldito bastardo. A lo que Jin responde apretándolo aún más mientras le dice que debería llamarlo hermano mayor. Paralelamente, los guardias no pueden perderse el chisme. Al notarlo, Lee Hwan-on se pregunta qué está sucediendo, así que decide acercarse para averiguarlo. Es entonces cuando Han-yeop le informa que hubo una discusión entre sus hermanos.
Al oírlo, Hwanon asume que Jaon está molestando a Jin otra vez, y alterado les pregunta qué hacen y por qué no los detienen. Es ahí cuando se da cuenta de que Jin es quien está regañando a Jaon. Es en ese momento que Jin nota la presencia de Hwanon, quien no entiende qué es lo que está viendo. Momentos después, Hwanon le dice que se alegra de que haya regresado y añade que parece estar saludable. Jin lo confirma y al ver su mano herida le pregunta si Jaon fue el causante. Hwanon intenta restarle importancia, pero Jin no le hace caso y abofetea nuevamente a Jaon, para luego seguir golpeándolo mientras lo reprende. Jaon, por su parte, no comprende esta absurda situación, ya que Jin solía ser alguien muy débil. Hwanon, en cambio, piensa que en el pasado lo mejor que Jin podía hacer era evitar a Jaon, y comenta que ahora parece una persona completamente diferente. Jin solo responde que tiene buen ojo. Luego nota unos pergaminos y pregunta por su contenido. Hwanon explica que contiene la lista de empleados que lo acompañarán a la sala de conferencias el día siguiente. Jin la revisa y se fija en el nombre de Gon Sun Myun, ya que su objetivo era averiguar quién lo había recomendado. Pero ahora eso ya no es necesario, pues la persona que recomendó a todos es Ouyan-Hu. Dirigiéndose a Hwanon y a Jaon, les pregunta si alguno de ellos está trabajando con el clan Ouyan. La pregunta los toma por sorpresa y alterados lo niegan con vehemencia, especialmente Jaon. Jin se alegra, ya que así no tendrá que eliminarlos. Luego les pregunta si todos los altos mandos asistirán a la conferencia. Hwanon lo confirma, así que Jin dice que él también asistirá. Después se dirige a ver a su padre. Esto deja confundido a los hermanos. Hwanon se pregunta qué sucedió en la mansión, mientras Jaon exclama que él debió haber sido quien fuera a la montaña Yihua. Mientras tanto, Jin llega a la habitación de su padre. Seon-min se alegra de verlo y le pregunta qué fue todo ese escándalo fuera de su habitación. Jin responde que no fue nada y menciona que escuchó que no se encontraba bien. Su padre lo confirma, aunque añade que ha cambiado mucho. Incluso su rostro parece distinto y le pregunta si realmente es Jinon. Aún así, se alegra de que esté bien. Jin, por su parte, se siente extraño. Creció siendo un huérfano, así que nunca conoció el afecto paternal. Pero en los recuerdos de Jinon, su padre era realmente una gran persona. Se pregunta cuándo fue que sus manos se volvieron tan pequeñas. Luego le pide que no se preocupe, que pronto se encargará de eliminar el causante de su estrés. Preocupado, su padre le pregunta a qué se refiere, pero Jin solo responde que no es nada y le repite que no se preocupe. Al día siguiente, todos se reúnen en la sala de conferencias del grupo mercantil. Ouyan-Hu y Jin también están presentes. Los del clan Ouyan susurran entre sí, preguntándose qué hace Jin allí. Ouyan-Hu responde que probablemente ha venido a consolidar su posición dentro del grupo. Tras concluir su informe, Hwanon pregunta si alguien tiene objeciones antes de continuar. Ouyan-Hu levanta la mano y plantea una petición. Sugiere designar a una persona que sirva como guardia de Jin, ya que actualmente carece de uno. Uno de los presentes murmura que no saben cuándo detenerse, pues la mitad del grupo ya está conformada por el clan Ouyan. En ese momento, la taza que sostenía se hace añicos por el impacto de un mondadientes. Ouyan-Hu se disculpa, alegando que se le resbaló de la mano. Luego pregunta si alguien objeta su propuesta, pero nadie responde. Justo entonces Jin levanta la mano y anuncia que sí tiene objeciones. Agrega que de hecho quiere proponer que despidan al jefe de la guardia del escuadrón de fuego. La declaración causa alarma entre los miembros del grupo mercantil, mientras que los del clan Ouyan se lo toman como una broma y se ríen a carcajadas. Ouyan-Hu le pregunta si realmente quiere despedirlo y añade que no tiene autoridad para hacerlo. Jin le responde preguntándole si realmente cree eso, pero sin esperar contestación lo ataca, causando una gran conmoción. Ouyan-Hu no puede comprender lo que acaba de ocurrir. Entonces Jin le recuerda que aunque haya ganado influencia, parece haber olvidado algo. El grupo mercantil Eunha le pertenece. Antes de la reunión, Hwanon pregunta si realmente planea despedir a Ouyan-Hu y comenta que ellos solo son un grupo mercantil, no pueden competir contra él. A lo que Jin le responde preguntando si sabe qué ocurre cuando alguien subestima a un artista marcial. Este suele pagar las consecuencias. Luego señala cuántos empleados pertenecen al clan Ouyan
y le pregunta si no cree que están siendo devorados. Hwan-on se da cuenta de que tiene razón. Entonces Jin le dice que no se preocupe, ya que él se encargará de todo. Ahora Hwan-on se pregunta si eso era a lo que se refería antes. Rápidamente los miembros del clan Ouyan se ponen en guardia, exigiendo una explicación. Furioso, Han Yeop los llama insolentes por atreverse a desenvainar sus espadas y se coloca frente a Jin para protegerlo. En ese momento Jin le da la razón y añade que en efecto son insolentes por levantar sus armas ante su propio empleador. Supone que realmente quieren morir, pero como se siente mal por arruinar los planes de Ouyan-Hu, decide dejarlo pasar. Entonces explica que este le dio instrucciones a Gon Sun-myun para asesinarlo. Después instigó las disputas entre sus hermanos, pues al mantenerlos en malos términos le resultaría más fácil manipular la situación. Gracias a eso su padre colapsó y finalmente planeaba controlar por completo el grupo mercantil manipulando a uno de los hermanos. Ouyan-Hu se ríe a carcajadas, acusándolo de inventar historias. Sin embargo, Jin se le acerca y continúa. Su plan comenzó a fracasar desde el momento en el que mató a Gon Sun-myun. Ouyan-Hu no puede creer que Myun está muerto, pero Jin le pide que no se sienta mal, ya que acabó con él de un solo golpe. Luego añade que si realmente quería absorber el grupo mercantil, debía esforzarse más, y le advierte que ahora le cobrará por los daños causados. Incapaz de soportarlo, Ouyan-Hu se lanza contra Jin, pero este contraataca y ambos chocan. El impacto hace retroceder a Ouyan-Hu. Sus subordinados no pueden creer lo que acaban de ver, mientras Jin le pregunta por qué atacó a alguien que recién se había recuperado, aunque supone que está bien, ya que se trata de un duelo oficial. Ante tal humillación, Ouyan-Hu declara que su escuadrón servirá de testigo y validará que este enfrentamiento es un duelo formal, afirmando que eso debería bastar. Sin embargo, Jin responde que será un duelo a muerte con cuchillos. Al oírlo, Ouyan-Hu desenvaina su espada y elogia su fuerza. Luego se lanza contra él diciendo que aún lo supera en experiencia, pero Jin esquiva con facilidad. Ouyan-Hu no lo puede creer y en ese instante recibe un golpe en el abdomen que lo lanza por los aires. No entiende cómo Jin puede ser tan fuerte. Sin darle tiempo a reaccionar, Jin usa el arte de movimiento y vuelve a atacarlo. Ouyan-Hu logra bloquear, pero Jin continúa golpeando repetidamente. Ouyan-Hu no comprende lo que ocurre. Jin no parece un principiante, sino un auténtico maestro de las artes marciales. Aún así, Ouyan-Hu no se rinde, lo que entusiasma a sus subordinados al verlo usar la técnica de la espada de tres formas. Pero antes de que pueda reaccionar, Jin emplea el paso veloz. Aparece frente a él y lo derrota de un golpe que lo lanza contra el techo. Todos los presentes quedan atónitos. El impacto es tan fuerte que incluso puede verse desde la habitación de Seong-min, quien comenta que al parecer su hijo aprendió artes marciales. En ese momento, los miembros del clan Ouyan corren hacia su capitán y amenazan a Jin, quien les pregunta si también desean morir. Entonces, uno de ellos afirma que pueden testificar que el duelo fue completamente legítimo, aunque advierte que a partir de ahora, si el clan Ouyan exige venganza mediante duelos, el grupo mercantil Leonja tendrá que aceptarlo. Jin responde que está bien, que nunca esperó que no le guardaran rencor, devolverá todo lo que reciba, ya sea resentimiento o amabilidad. Añade que la responsabilidad de este incidente recae sobre él, no sobre el grupo mercantil. Como dijo antes, el grupo mercantil Leonja le pertenece, también a su padre, a los guardias que lo recibieron y a aquellas que se alegran solo con verlo comer bien. Por eso declara que el grupo mercantil Leonja no tiene intención de convertirse en el juguete de basura como ellos. Y por si no entendieron, se los dirá con claridad, están despedidos. Su discurso satisface a todos, excepto a los del clan Ouyan, que se retiran a regañadientes, deseándoles suerte en sus futuros tratos. Una vez que se marchan, el lugar queda en silencio, hasta que In-seop celebra la victoria. Sin embargo, su compañero lo calla rápidamente, y les recuerda que deberían estar avergonzados por no haber hecho nada más que observar. Por su parte, Jin le pide a Hwan-so que le compre un elixir. Como dijo antes, él será responsable, así que al menos deberían apoyarlo. Hwan-so responde que le preparará el mejor elixir y añade que estará ocupado comprando más elixires y contratando nuevos guardias, pero Jin le dice que ya tiene a alguien en mente para ocupar ese rol.
En su primer día, cuando se dirigían a ver a su padre, le preguntó Han Yeop si ya había comido. Confundido, él respondió que no ha tenido tiempo porque ha estado trabajando desde el amanecer. Esto llamó la atención de Jin, que volteó a ver a los miembros del clan Ouyan. Entonces comprendió la dinámica interna. Los empleados del grupo mercantil trabajan tan duro que ni siquiera pueden comer, mientras los del clan Ouyan disfrutan del dinero fácil sin obligaciones reales. Pero el problema es que necesitan a alguien que los reemplace. Es entonces que alguien viene a su mente. Por eso se dirige a una casa de apuestas. Al entrar, mira a su alrededor y continúa su camino mientras varias personas comentan sobre él a sus espaldas. Cuando está por llegar a su destino, el guardia lo saluda con entusiasmo, convencido de que va a despilfarrar dinero. Jin lo llama cerdo, le ordena que no lo toque y le exige que abra la puerta. Al entrar, Chul Myung-ho menciona que se ve mejor, mientras que los gemelos Yuk Jimbo y Yuk Myung-bo le dan la bienvenida. Myung-ho los regaña por no preguntarle cómo está. Él es su amigo, y al menos deberían mostrar preocupación. Ellos se disculpan mientras Jin se sienta, y piensa que Lee Jin-on y Chul Myung-ho han sido amigos desde que eran niños, aunque esa amistad incluyó violencia unilateral y explotación financiera. Supone que la definición de amistad de ahora es distinta a la que conoce. Myung-ho lo insta a apostar, alegando que ha pasado demasiado tiempo y debe estar ansioso, aunque en realidad es él quien está ansioso porque no tiene a nadie a quien exprimir. Dice que lo invitará a celebrar su regreso, pero al no obtener respuesta presiona para obtener una reacción. Jin responde que está pensando. Myung-ho quiere saber en qué, pero Jin piensa si matarlo o no, porque lo que necesita no es a Myung-ho, sino a los gemelos. Probablemente han vivido como matones bajo su mando, pero son demasiado valiosos como para dejarlos pudrir allí. Finalmente responde que ya tomó una decisión y le pide que primero le entregue la llave de la bóveda. Myung-ho pregunta si necesita dinero, lo cual Jin confirma, y luego lista todo lo que le hizo y el dinero que le quitó en el pasado. Cree que si le paga 100,000 nian, lo perdonará. Myung-ho lo mira sorprendido, pero no puede contener la risa. Luego se burla y le dice que en su bóveda también hay joyas, oro y plata, aunque nada de eso es para Jin. Si necesita dinero puede pedírselo prestado. Jin permanece en silencio, lo cual enfurece a Myung-ho, que lo acusa de actuar frágil y luego de mandar dinero. Se pregunta si no sabe quién es él. Luego se calma y le pregunta qué le ocurre. ¿Acaso quiere morir? Al no recibir respuesta, ordena a los gemelos que le den una paliza. Uno de ellos obedece, pero no logra mover a Jin. Este lo toma por el brazo y lo lanza contra la pared. El otro gemelo carga contra él, pero Jin lo esquiva y con una patada le rompe la pierna, haciéndolo caer al suelo. Al girar, Jin se sorprende al ver que los gemelos se levantan aún con un brazo y una pierna rotos. Además, no hay ningún rastro de miedo en sus miradas. Ahora está seguro de que realmente valen la pena. Entonces ambos se lanzan contra él, pero Jin los esquiva y usando su técnica de movimiento aparece detrás de ellos. Mientras los sujeta por la cabeza, comenta que como esperaba son demasiado valiosos como para pudrirse en ese lugar. Luego los golpea y les advierte que se queden quietos, y con los gemelos fuera de combate, el único que queda es Myung-ho. Este menciona que debió haberle dicho que aprendió artes marciales. Jin se da cuenta de que oculta un cuchillo y camina hacia él. Myung-ho le advierte que no se acerque, pero ante su negativa piensa que no tiene nada que temer. Después de todo, se trata de Jin-on. Sin embargo, Jin lo hace chocar contra la mesa, luego la rompe de un puñetazo. Lo sujeta de la cabeza y con una sonrisa usa su técnica de rayo para electrocutarlo hasta dejarlo fuera de combate. Cuando cae al suelo, se acerca y le ordena que reaccione. Pero con actitud desafiante, Myung-ho le pregunta qué quiere. Mientras se pregunta qué demonios hizo Jin durante su recuperación. ¿Acaso fue a un entrenamiento secreto solo para vengarse de él? No recuerda haber hecho algo tan grave como para merecerlo. Entonces, con un cambio de actitud, adopta un tono más agradable y le pregunta si hay algo más que necesite. Dice que lo ayudará y agrega que no importa que lo haya golpeado un poco. Después de todo, son amigos. Jin responde que está bien, lo que emociona tanto a Myung-ho que lo abraza y le dice que desde ahora son hermanos. Luego ordena a los gemelos que los saluden mientras piensa que se salió con la suya.
ya que cuando salga de este problema huirá con el dinero y los gemelos. Si los tiene a ellos, no tendrá dificultades para montar su negocio en otro lugar. Por su parte, Jin les dice a los gemelos que cuando llaman a alguien hermano jurado es para toda la vida, y les pregunta si están de acuerdo. Ellos miran a Myung-ho en busca de aprobación, y este los insta a jurar, lo que ellos obedecen. Entonces Jin menciona que hay algo más que deben discutir. Ahora deben decidir quién será el hermano mayor. Les pide a los gemelos que salgan, ya que es un asunto que tratará solo con Myung-ho. Este trata de detenerlos, pero ellos no obedecen, y al final quedan solos. Jin le dice que será breve. Ha estado usando a los gemelos como herramientas, y así no se debe tratar a las personas. A partir de ahora, él se encargará de ellos. Resignado, Myung-ho le dice que se lleve todo el dinero. Ya lo golpeó y ahora también le quita a sus hermanos. Así que le pregunta si acaso quiere que lo maten en este lugar. Luego lo desafía a que lo mate él mismo. Jin lo piensa por un momento y responde que lo hará. Entonces lo patea en la barbilla y continúa con una lluvia de golpes. Myung-ho se pregunta si realmente intenta matarlo. Al darse cuenta de que está a punto de morir, le ofrece la llave a cambio de que le perdone la vida. Es entonces cuando Jin lo lanza haciéndolo atravesar la pared. Los gemelos se acercan rápidamente y le preguntan si perdió. Myung-ho responde que sí, y les dice que ahora Jin es el hermano mayor. Aunque se siente humillado, piensa que al menos los gemelos estarán con el grupo mercantil, y no en un lugar como ese. Después de todo el tiempo que pasaron juntos, desarrollaron un vínculo. Sin embargo, los gemelos le dicen que entienden y le agradecen por todo, lo que provoca su enojo y los llama malditos desagradecidos. Momentos más tarde suben a la sala de apuestas, donde todos lo observan, y se preguntan dónde están los gemelos. Entonces termina rodeado por ellos. Harto de tantas tonterías, grita que él es el zorro venenoso, y los reta a atacarlos si tienen valor. Furiosos, los presentes cargan contra Myung-ho, quien está seguro de que morirá, pero un golpe causa una conmoción. Jin les dice que antes ni siquiera podían mirarlo porque le temían, pero ahora lo atacan solo porque está débil. Agrega que si quieren matarlo, lo hagan cuando no esté debilitado, llamándolos cobardes. Myung-ho no entiende por qué lo hizo, pero lo llama idiota y se marcha. Momentos después regresan al grupo mercantil. Uno de los gemelos le agradece a Jin por haber ayudado a Myung-ho. El otro también le da las gracias, y luego continúan con su camino. Jin reflexiona que cualquiera que haya estado en la casa de apuestas probablemente se haya preguntado por qué los gemelos seguían a Myung-ho. Algunos decían que se los habían vendido como esclavos, otros que simplemente le tenían miedo. Incluso él pensaba eso, pero ahora sabe que no fue por ninguna de esas razones. De lo único que está seguro es de que incluso en esta vida sigue siendo difícil comprender las verdaderas intenciones de los demás. Tiempo después, Jaeon se queja, pues desde que Jin regresó no ha tenido ni un solo día de tranquilidad. En ese momento escucha una conmoción y al voltear ve que se trata de un carruaje lleno de mercancía. Rápidamente se acerca y se emociona al notar los elixires, comentando lo difícil que es conseguirlos. Entonces aparece Seon-min. Hwanon se preocupa por él, pero Seon-min lo tranquiliza diciéndole que se siente mejor. En cambio, Jaeon le pregunta qué hará con los elixires. Piensa que Jin solo pidió uno, así que está seguro de que los demás son para él. Sin embargo, su padre responde que todos son para Jin. Jaeon no puede creerlo, pero su padre lo confirma, afirmando que un solo elixir no es suficiente, ya que considerando todo el dinero que gastaron en el clan Ouyan, esto no le parece excesivo. Además, comenta que envió cartas a personas influyentes solicitando elixires y explicando la situación. Si su grupo cae, ellos perderán un aliado importante. Luego añade que fue su error confiar en el clan Ouyan. Han Yeop lo elogia y menciona que Jin se convertirá en un gran artista marcial. Hwanon coincide, mientras que Jaeon no puede aceptar que no haya nada para él. Seon-min menciona que este es el momento perfecto para usar todo el dinero que ha ganado en su vida, lo que deja sin palabras a Jaeon, quien aún se pregunta si hay algún elixir para él. Confundido, su padre le pregunta si realmente lo necesita. Al final, Jaeon no consigue nada, y lleno de ira se va a entrenar.
No puede creer que todo sea para Jin y que no haya absolutamente nada para él. Se pregunta qué tipo de encuentro milagroso tuvo para volverse tan fuerte. Entonces escucha algo y se pregunta qué será. Se trata de Jin, que corre en su dirección diciendo que irá a dar una caminata. Jaeon solo puede observarlo, preguntándose cómo eso puede considerarse una caminata. Esto lo deja con un mal sabor de boca, pues alguien que nació con suerte ahora también se está esforzando. Al atardecer continúa entrenando, recreando la pelea entre Jin y Oh Yan-Hu. Luego se detiene. No entiende cómo ese bastardo se volvió tan fuerte. En ese momento Jin aparece detrás de él asustándolo. Jaeon le pregunta qué hace ahí. Jin responde que terminó su caminata y le dice que si va a analizar sus movimientos debe hacerlo correctamente. Añade que su recreación de la técnica de Oh Yan-Hu fue bastante buena. Jaeon se enoja porque lo ha estado observando, pero decide obedecer, emocionado por haberlo hecho bien. Sin embargo, Jin le dice que su ejecución fue lamentable. Jaeon, molesto, voltea para encontrarse de frente con el puño de Jin, aunque logra bloquearlo. Jin continúa explicando lo que hizo durante su pelea y lo ataca con una patada. Asustado, Jaeon le pide que se detenga, pero al ver que no lo escucha se lanza contra él. Jin ya no está frente a él, aparece detrás suyo, y cuando Jaeon voltea ya es demasiado tarde. Aún así, Jin se detiene antes de golpearlo. Jaeon cae al suelo aterrorizado, sintiendo que estuvo a punto de morir. Entonces Jin le explica que la técnica de 3 formas de espada es una técnica letal de un solo golpe, por eso debe ser cauteloso. Si alguien logra moverse antes de que el ataque impacte, la pelea está decidida. Mientras tanto, Jin reflexiona que si aún tuviera su poder de la vida pasada, Oh Yan-Hu no habría tenido oportunidad ni de desenvainar su espada. Sin embargo, su cuerpo actual no es ni una cuarta parte de lo que fue como el rey del puño. No puede sentirse satisfecho con haber derrotado a alguien como Oh Yan-Hu. Además, recuerda que existen personas a las que ni siquiera el rey del puño logró vencer. Por eso necesita volverse mucho más fuerte de lo que alguna vez fue. En ese momento, su sirvienta le informa que alguien vino a verlo. Él responde que irá en un momento. Luego golpea a Jaeon en la cabeza y se retira. Mientras tanto, en otro lugar, algunas personas discuten lo ridículo que es el rumor de que Jin haya aprendido artes marciales. Gun asegura que lo vio con sus propios ojos, cuando estaba ebrio hace unas noches y pasó cerca de la casa de apuestas. Ahí fue cuando lo vio. Al principio no podía creerlo, pero era Jinon. Sima-guk le pregunta qué pasó después. Gun responde que se detuvo a vomitar, y cuando se dio cuenta, Jin ya no estaba allí. Sima-guk comenta que por eso nadie le cree. Yarian agrega que justamente por eso están ahí, para confirmar si Jin sigue siendo el mismo. Sin embargo, no estaban preparados para lo que les esperaba. Al verlo, rápidamente cierran la puerta, y le preguntan a la sirvienta si ese realmente es Jin. Al ella confirmar que sí, Yarian asume que ha bebido demasiado y que está alucinando. Gun, en cambio, ahora está seguro de que lo que vio antes fue real, mientras que Sima-guk aún sigue en negación. En ese momento, Jin aparece detrás de ellos y le pide a la sirvienta que guíe a los gemelos. Cuando se marchan, llega el turno de sus amigos, a quienes invita a entrar, mientras ellos ruegan porque alguien los salve. Los autoproclamados 4 reyes celestiales del vino y las mujeres, el aspirante de la alianza Murim, Sima-guk, el que sufre el síndrome del intestino irritable y repite exámenes, Yuyarian, del establecimiento de escolta Viento del Oeste, el heredero más joven de su casa, Gu-un, y el infame heredero del grupo mercantil Eunja, Lee Jinon. Ellos conforman el grupo. Todos se reunieron tras escuchar el increíble rumor de que su amigo débil había regresado. Jin no puede evitar pensar que otra vez se trata de esos autoproclamados amigos. Recuerda haber visto a esos tipos en sus recuerdos. Siempre se reunían para hablar de licor y mujeres. Se hacían llamar los 4 idiotas borrachos, o también los 4 desastres totales. Yarian le pregunta si está bien. Él responde que sí. Y Yarian comenta que se ve más que bien. Gun le pregunta si entrenó en secreto sin descanso. Sima-guk sabe que no se puede alcanzar ese nivel solo con práctica, y está seguro de que eso es arte marcial.
menciona que escucharon el rumor que venció a Ouyang-hu y quieren saber quién le enseñó, ya que no hay forma de que lo haya aprendido por sí mismo. Pero Jin se limita a responder que tuvo suerte. Sima-guk concluye que debió de ser uno de esos encuentros fortuitos que solo se escuchan en las historias. Yarian agrega que cambió tanto que ni siquiera lo reconocieron al principio. Entonces Jin afirma que Lee Ji-neon está muerto. Yarian cambia el tema preguntando qué planea hacer ahora. Jin responde que ayudará con el grupo mercantil mientras se prepara para otros asuntos pendientes, y agrega que no le interesa nada más que hacerse más fuerte. Sus amigos se miran confundidos, preguntándose si entraron a la casa equivocada. Sima-guk recuerda que antes de marcharse, Ji-non le dijo que aquello era básicamente un exilio, ya que su padre debía estar muy decepcionado. Él le aconsejó que lo tomara como una oportunidad para recuperarse, estudiar y cambiar. Ji-non sonrió y le dijo que eso sería genial. Por eso, ahora Sima-guk lo felicita por su cambio, lo que toma a Jin por sorpresa. Yarian menciona que es algo digno de celebrar, y enseguida comienzan a discutir entre risas que deberían haberlo secuestrado antes de que lo enviaran lejos. Se llaman idiotas y fracasados entre ellos. Al final, Jin reconoce que incluso Ji-non tenía verdaderos amigos, y comenta que él ya cambió, preguntándoles qué hay de ellos. Los tres se quedan en silencio, y luego preguntan a qué se refiere. Si fueran del tipo que cambia fácilmente, no serían ellos. Por lo cual, Jin decide no seguir hablando del tema. Yarian reflexiona que todos pensaban que eran ranas en un pozo, pero resultó que uno de ellos ya escaló y vio el mundo. Más tarde lo felicitan nuevamente y se despiden. Mientras regresan, Gu-un comenta que el peor desastre del grupo es quien maduró, y eso le hace sentir que su juventud terminó. Sima-guk menciona que se siente inusualmente solo y propone irse. Yarian pregunta dónde, y Gu-un responde que a un burdel, proponiendo la casa de la fragancia dulce. Mientras tanto, en la casa de la fragancia dulce, el líder de la secta de la pequeña deidad, Jeom Ji-sang, escucha que Ouyang-hu ha muerto. No puede creer que el heredero del grupo mercantil Eunha sea tan fuerte. Un hombre lo confirma, agregando que Ouyang-hu no resistió ni 30 golpes. En aquel momento, al ver a Jin, comprendió que sus habilidades eran extraordinarias. Ji-sang pregunta qué arma usó, pero al enterarse de que peleó solo con los puños, considera una desgracia que un espadachín perdiera contra alguien que ni siquiera empuñó una espada. El hombre menciona la venganza, pero Ji-sang responde que no puede buscar revancha por un duelo justo. Molesto, el subordinado le pregunta si acaso no eran amigos, pero antes de terminar la frase, Jin le corta la cabeza, diciendo que un cadáver no es su amigo. Luego ordena limpiar el lugar, y al ver a Suran asustada, se acerca a tranquilizarla. Comenta que el grupo mercantil Eunha se niega a pagar impuestos, y además mataron a Ouyang-hu. Se pregunta cómo debería tomarlo. Su subordinado responde que claramente no los respetan, y pregunta si los matará. Pero Ji-sang contesta que no puede ir por ahí asesinando gente al azar. No son criminales. El subordinado le pregunta entonces qué harán. Mientras tanto, Yarian menciona que incluso después de ver cambiar a su amigo, ellos siguen igual. Supone que realmente son unos casos perdidos, pero deciden beber solo una copa más, considerándolo un pequeño avance. Sin embargo, mientras pasa junto a ellos, Ji-sang comenta que quiere el dinero del grupo mercantil Eunha, y que hay un rumor que dice que el viejo Lee Seon-min tiene más riqueza de lo que aparenta. Eso lo lleva a preguntarse qué valor tendrá el joven heredero de un grupo así. Momentos después, Sima-guk informa a Jin de todo lo que escuchó. Jin se burla, diciendo que está conmovido. Molesto, Sima-guk le advierte que parecían listos para atacar de inmediato, y agrega que con Ouyang-hu muerto, su casa ya no tiene guardias adecuados. Se pregunta si deberían pedir ayuda a Gu-un. Jin recuerda que la secta de la pequeña deidad fue la misma que In-seop mencionó cuando habló de la traición planeada junto a Ouyang-hu, y le pregunta dónde están ahora. Sima-guk responde que probablemente ya regresaron a su base. Entonces Jin le pide que lo acompañe y le entrega un uniforme, lo que confunde a Sima-guk. Pero Jin le dice que él conoce el camino hacia la base de la secta, así que lo apura diciéndole que deben volver antes del desayuno.
Sima-guk protesta, señalando que solo son 2 contra toda la secta y ni siquiera saben qué planean. Jin responde que no importa, que precisamente por eso irán primero, y lo llama aspirante de la Alianza Morin mientras le ordena guiar el camino. Momentos después, llegan a la base de la pequeña deidad. Hay incontables guardias, así que está seguro de que este es el lugar correcto. Sima-guk le pregunta si está seguro y le recuerda que no será de mucha ayuda. Jin le responde que su trabajo ya está hecho, lo que hace que Sima-guk se dé cuenta de que solo lo usó como guía. Le advierte que el lugar está lleno de guardias y le pregunta cómo se supone que entrarán. Jin patea la puerta y responde que lo harán como en su vida pasada. Dan Woo-sun nunca rechazó ni evitó una pelea desde que era niño, ni cuando fue un huérfano, ni mientras vagaba por Jianghu, ni siquiera cuando ascendió al trono como el rey del puño usando solo su fuerza. Sin importar dónde estuviera, Dan Woo-sun siempre fue un hombre que disfrutó pelear. Los guardias se quedan confundidos al ver a Jin caminar tranquilamente entre ellos. Entonces les pregunta dónde está el líder de su secta. Sin embargo, uno de los guardias le grita que vaya a comer caca, y Jin sin dudarlo le rompe el cuello, advirtiendo que no lo repetirá otra vez. Al ver morir a su compañero, los demás se lanzan contra él, pero son detenidos por una voz que pregunta qué está pasando. Dirigiéndose a Jin, el hombre le pregunta quién es. Jin responde que es un asesino, y le pregunta si él es el líder de la secta. Ji-sang piensa que nunca ha visto a un asesino entrar por la puerta principal. Luego observa sus manos. Recuerda lo que le contó un miembro del clan Ouyan y le pregunta si por casualidad es el joven maestro del grupo mercantil Eunha. Eso hace que Jin comente que se cubrió la cara para nada. Ji-sang menciona que no esperaba que alguien de su estatus lo visitara primero, y siendo así, dice que no tiene razón para contenerse y aprovechará la situación al máximo. Jin esquiva la red y piensa que hace mucho tiempo que no pelea contra varios oponentes a la vez, y la última vez no salió tan bien. Sabe que su cuerpo no está al nivel de su vida anterior, así que aprovechará la oportunidad para divertirse después de tanto tiempo. Utilizando la misma red, corta a los miembros de la secta con tanta facilidad que estos se preguntan cómo puede hacerlo sin usar un arma. Están convencidos de que es un monstruo. En ese momento, un ataque roza la cara de Jin. Este pregunta si acaso intenta presumir su arma. Ji-sang responde que no quería usarla porque es cara, pero como se trata de un invitado especial, hará una excepción. En ese instante, sus subordinados sujetan a Jin, y Ji-sang afirma que, aunque sus habilidades sean excepcionales, no podrá esquivar lo que viene. Entonces todos disparan sus ballestas al mismo tiempo. Justo entonces un cuchillo es lanzado hacia Jin. Él lo atrapa y desvía los proyectiles sin recibir un solo rasguño. Ji-sang no puede creerlo. Mientras tanto, Jin le agradece a Sima-guk por la asistencia. Luego sujeta con fuerza el cuchillo y lo lanza contra Ji-sang, quien logra esquivarlo por poco, aunque no sale ileso. Entonces Jin le dice que normalmente no usa una espada, pero con él hará una excepción. Ji-sang piensa que se volvió loco y les ordena a sus subordinados que lo maten rápido. Sin embargo, Jin usa su técnica de movimiento para acercarse, y justo cuando está por atacar, Ji-sang usa a Suran como escudo. Aún así, Jin no se detiene y lanza el golpe. Al final, destruye el lugar sin dañar a Suran, a quien le pide que retroceda. Temblando, Ji-sang se pregunta quién es realmente, si de verdad es el joven maestro del grupo mercantil Eunha. Este debería ser solo un mocoso, pero su manera de pelear no difiere de la de un veterano experimentado. Por su parte, Jin le pregunta por qué lo mira así. ¿Acaso tiene algo que decir? Asustado, Ji-sang le pide que espere y dice que ha ahorrado bastante dinero. Promete pagarle generosamente si le perdona la vida. Sin embargo, Jin lo interrumpe con una patada y le pregunta por qué siempre compara la vida humana con dinero. Agrega que no lo necesita, así que puede quedárselo. Y ante la sorpresa de Suran y Sima-guk, le dice que le da asco. Momentos más tarde, cuando están de regreso, Sima-guk le dice que escoltará a Suran y luego se despiden. Al separarse, ella adivina su identidad. Él le pregunta cómo lo supo y ella responde que lo ha visto muchas veces en la casa de la fragancia dulce. Además dice que es obvio, ya que es amigo cercano de Jinon.
Le agradece por lo que hizo y agrega que la próxima vez le invitará una botella de vino. Simagook responde que no hizo nada y que ya no planea ir al burdel. Ella comenta que ha cambiado mucho. Él lo confirma y añade que también debía hacerlo, ya que su amigo ha cambiado tanto. De regreso en el grupo mercantil, los gemelos no saben qué hacer ante semejante festín. Jin les dice que pueden comer cuando quieran, que no deben dudar. Ellos preguntan si pueden hacerlo 7 veces al día, y él responde que sí. Entonces, uno de ellos nota su herida. Jin piensa que aunque fue repentino, no puede creer que esa emboscada lo tomara por sorpresa. Eso no habría pasado en su vida anterior. Para proteger directamente al grupo mercantil y prepararse para las amenazas demoníacas, debe volverse más fuerte. Por eso necesita algo más que un simple entrenamiento. En ese momento, su sirvienta le informa que le enviaron un paquete. Jin comenta que no estaba esperando nada, y al abrirlo, encuentra una nota de Gugun, en la que él le dice que después de despedirse pasó por una taberna y solo bebió una copa. Pregunta si no cree que eso es una gran mejora, aunque en realidad originalmente iba a entregarle algo que su padre había pedido, pero se distrajo y se fue sin hacerlo. Por eso se lo dejará para cuando vuelva a casa. Le pide que se haga más fuerte y que algún día ayude a proteger su establecimiento de escolta. Jin se da cuenta de que esas son raíces de flor de lana de siglos de antigüedad. Parecen tener unos 500 años y si tiene suerte, podrían elevar su arte de relámpago blanco de 10 fases hasta la 5ª fase. Supone que eso es lo que significa tener buenos amigos. Luego nota otra caja con una nota dirigida a su padre, en la que se menciona que es un regalo por la confianza y la larga amistad que les ha brindado. Proviene del grupo mercantil Taejo, uno de los más ricos de las llanuras centrales. Jin supone que su padre les pidió algo también, pero no esperaba tanta consideración. Al abrirla, descubre que contiene esencia de azurita, un elixir codiciado por todos los artistas marciales. Entre los pocos que pueden igualarlo está la baya de vino natural, la flor de luna y el ginseng de 10.000 años. Todos son extremadamente raros, pero la esencia de azurita es de primera categoría. Incluso en su vida anterior, solo pudo conseguir unas pocas gotas. Se pregunta cómo consiguió un mercader algo que ni siquiera la gente de Jianghu puede obtener. Entonces llama a Myunbo y a Jimbo. Les entrega una raíz de flor de lana a cada uno y les dice que iniciará la circulación de energía, así que deben vigilar su habitación y no dejar que nadie entre. Myunbo le pregunta qué les dio. Jin responde que es algo muy valioso. Confundido, él le pregunta si eso es cierto, porque el líder del grupo mercantil preparó una reserva de artículos similares solo para él. Eso toma completamente por sorpresa a Jin, quien se da cuenta de que el dinero realmente es increíble. 2 horas después, Jin se encuentra en medio de la circulación de energía. Tras consumir los elixires, piensa que saben amargo y no tienen fragancia, por eso se parecen a las artes marciales. Un proceso doloroso y sin sabor. Siente como el calor aumenta. Si aún estuviera en el cuerpo anterior de Jinon, ya se habría derretido. Se alegra de haber entrenado este cuerpo. Sin embargo, un dolor ardiente lo consume. Intentar reprimirlo solo lo empeora. Por eso tiene que dominarlo. Comienza a comprimir toda la energía en su núcleo hasta que ésta se estabiliza, y al comprobarlo se da cuenta de que alcanzó la 5ª fase. También nota que apesta, y se pregunta cuánto alcohol consumió para que incluso sus desechos huelan a licor. Entonces se despide de lo que quedaba de Lee Jinon, y piensa que el verdadero desafío ahora es absorber la esencia de azurita, ya que es como colocar una taza de arcilla húmeda en un horno. Un recipiente que probablemente se romperá. Aún así, si puede soportarlo, se volverá mucho más fuerte. Entonces, la energía espiritual de la esencia de azurita lo pone a prueba, pero decide resistir y superarla para fortalecerse aún más. 7 días después, Hwang-Soo se preocupa porque ya pasó una semana desde que Jin comenzó la circulación de energía, y aún no ha habido noticias en todo este tiempo. Los gemelos lo saludan e informan que no pueden dejarlo pasar. En ese momento se escucha una explosión. Rápidamente los gemelos lo protegen y cuando el polvo se disipa pueden ver a Jin, quien ha consumido todos los elixires. Hwang-Soo se pregunta por qué se ve de esa manera.
Entonces percibe un hedor repugnante y teme que pueda tratarse de una desviación de energía. En ese instante Jin cae al suelo y todos corren a asistirlo. Hwang-soo intenta preguntarle si está bien, pero se detiene al ver el estado en el que se encuentra. Entonces Jin recupera la conciencia, se incorpora y se aleja diciendo que tiene calor, por lo que irá a refrescarse. Les ordena que no lo sigan y se marcha del lugar. Mientras se aleja, siente cómo todo su cuerpo arde. Su cuerpo inmaduro es capaz de armonizar por completo con el poder que ruge en su interior. No puede controlarlo. Y si esto continúa, no solo el grupo mercantil Eonja, sino toda la calle podría estar en peligro por su culpa. Por eso necesita alejarse lo más posible. Cuando considera que ya está lo suficientemente lejos, comienza a correr en círculos hasta que se detiene. Entonces, al no poder contener más la energía, comprende que no tiene otra opción más que liberarla. En ese instante, la energía se convierte en un rayo que atraviesa el cielo, llamando la atención de todos los que lo presencian y dejándolos confundidos, ya que es la primera vez que ven relámpagos salir del suelo. Pasado un momento, Jin logra estabilizar la energía dentro de sí y se da cuenta de que alcanzó la octava fase del arte marcial de relámpago blanco. De regreso en la ciudad, camina por las calles atrayendo la atención de todos, así que decide entrar a una tienda para comprar ropa. Al preguntar el precio, el dueño le dice que no hace falta que pague y explica que desde que derrotó al clan Ouyan y a los de la secta de la pequeña deidad, hay menos matones causando problemas en las calles. Gracias a eso, incluso puede traer a sus hijos al negocio en paz. Comenta que esa es su forma de agradecerle. Y como está lloviendo, le ofrece también un paraguas. Jin sonríe y acepta su gesto sincero antes de salir de la tienda y despedirse. Mientras camina, nota que el ambiente realmente se siente más tranquilo que antes. En el pasado no le importaba cómo quedaban las calles después de una pelea, pero esta sensación no está nada mal. En ese momento, escucha a Myung-ho, que huye de un grupo de personas. Al verlo, Jin comenta que sigue igual que siempre, llevando una vida ocupada. Paralelamente, en el clan Moyon, durante la asamblea imperial, el patriarca del clan Dokgo, Dokgo-myeon, menciona que es bueno que los patriarcas de la asamblea imperial se reúnan por fin después de tanto tiempo. Felicita a Moyeon-bin, quien responde que solo se encargó de organizar la reunión y nada más. Luego, dirigiéndose a Ouyan Saeng, comenta que escuchó sobre un incidente reciente. Dicen que Ouyan-hu desafió a un miembro de un grupo mercantil a un duelo y perdió la vida, y le pregunta si eso es cierto. Los presentes comienzan a comentar sobre el hecho, hasta que Nangungu los interrumpe riendo ruidosamente mientras pregunta si realmente fue derrotado por alguien de un grupo mercantil. Añade que eso es más gracioso que la actuación de un bufón. Ese comentario acaba con la paciencia de Ouyan Saeng, quien afirma que Ouyan-hu ya estaba prácticamente expulsado del clan Ouyan. Además, considera que ya era hora de mostrarle a ese mocoso del grupo mercantil la verdadera fuerza del clan Ouyan. Uno de los hombres le ordena que entregue a Myung-ho y no se entrometa. Jin le pregunta quiénes son, y Myung-ho responde que son los bastardos más notorios del bajo mundo, miembros de la Alianza del Segador Carmesí, que últimamente intentan apoderarse del Distrito Central. Explica que se había involucrado en el negocio de las subastas, pero al revisar sus cuentas descubrió que esos hombres le habían robado todo. Jin le pregunta si ya le sanaron las manos, y Myung-ho responde que aún no. Entonces Jin les dice que vengan a buscarlo cuando las manos de Myung-ho se hayan recuperado por completo. Ellos le preguntan qué clase de tontería dice, o al menos eso quisieran decir, pero sienten una extraña aura opresiva. Sin embargo, uno de ellos, sin temor a la muerte, lo provoca. Jin le da un golpecito en la frente que lo lanza contra el muro, dejando a los demás atónitos. Luego comenta que tiene hambre, y si pelean, los matará a todos, por lo que les ordena irse mientras todavía está de buen humor, a lo cual ellos se despiden rápidamente y huyen. Entonces Myung-ho le pide que le compre algo de comer, agregando que aquel día no estuvo a punto de morir por la paliza que recibió, sino por el hambre. Jin responde que simplemente podría habérselo pedido, no hacía falta hablar tanto. Momentos después, Myung-ho finalmente se siente vivo, pero se sorprende al ver cuánto come Jin, así que pide más comida.
Luego le pregunta por los gemelos y Jin responde que están bien y entrenando. Myung-ho comenta que deben haberse vuelto más fuertes, aunque el gasto en comida debe ser enorme. Jin simplemente responde que es rico. Molesto, Myung-ho admite que lo había olvidado. Después le pregunta si puede aprender artes marciales de forma adecuada, queriendo saber si podría enfrentarse al segador carmesí si aprendiera. Jin le pregunta a quién se refiere, y Myung-ho le recuerda que ya le habló de ellos, mencionando que ese tipo tiene muchos subordinados y que cuando pelean aparecen todos juntos como abejas. Jin guarda silencio unos segundos y luego le pregunta si quiere que él mismo le enseñe. Myung-ho responde que estaría agradecido. Jin pregunta si seguirá exactamente sus instrucciones y Myung-ho afirma que sí, que ya lo conoce. Entonces Jin le ordena que se postre ante él. Sorprendido, Myung-ho le dice que eso es humillante. ¿Acaso no sabe que es el zorro venenoso Shul Myung-ho? Sin embargo, termina haciéndolo. Y al levantarse le advierte que si no le enseña, irá todos los días a defecar frente a las puertas del grupo mercantil Eunha. Jin le muestra el paraguas y le explica lo que debe hacer. Confundido, Myung-ho pregunta si eso es todo. Al recibir una respuesta afirmativa, se indigna, diciendo que incluso se postró ante él y anuncia que irá de inmediato al grupo mercantil. Jin lo interrumpe con un golpe y le ordena tomar el paraguas. Le aclara que es un regalo que recibió, así que no puede quedárselo, así que solo se lo prestará. Debe balancearlo exactamente como lo hizo él 100,000 veces. Si no quiere hacerlo, puede olvidarse de aprender artes marciales. Myung-ho se asusta por la cantidad, y Jin, llamándolo zorro venenoso, le dice que habla demasiado, y que si no puede hacerlo, simplemente devuelve el paraguas y se vaya. Aún indeciso, Myung-ho es tomado por el cuello de la camisa mientras Jin le pregunta si cree que aprender un par de movimientos infantiles le permitirá matar a alguien. Si hubiera balanceado ese paraguas 100,000 veces, podría derrotar al menos a la mitad de esos hombres con una espada de madera. En cambio, ¿qué hizo antes? Salió corriendo como una rata. Así que si va a vivir tan miserablemente, es mejor que muera. Myung-ho responde que no quiere morir. Entonces Jin le pregunta si es una rata o un zorro venenoso. Le dice que debe conocer sus límites y dejar de parlotear. Eso lo deja sin palabras. Y después de pensarlo un poco, Myung-ho le pide prestado el paraguas y se marcha. Jin se queda preguntándose si logrará cambiar, y recuerda que aún debe visitar a la Alianza del Segador Carmesí, ya que prometió hacerlo, y una promesa debe cumplirse. Mientras tanto, el líder de la alianza pregunta a sus subordinados por qué dejaron escapar a Shul Myung-ho. Ellos le explican la situación. Él no puede creer que el hijo de un grupo mercantil se enfrentará a todos ellos. Uno de los subordinados confirma que es cierto y añade que dicen que es extremadamente fuerte y diestro en las artes marciales. Incluso corre rumor de que es el hombre más poderoso de la región de Yukwan. Por su parte, Jin escucha que el segador carmesí disfruta de despedazar a sus oponentes con sus propias manos. Le informan que el líder de la secta Yansan, la secta Nopio, la secta del dragón cornudo y el pabellón Hograk perdieron la vida a manos del segador carmesí y que ya absorbió a múltiples facciones de la región Yukwan, haciendo a su grupo bastante grande. Además, en toda el área Yukwan todos le pagan tributo al segador carmesí. Dicen que no hay excepciones. Ya sean establecimientos de escolta cercanos, grupos de comerciantes, posadas o casas de placer. Incluso logró extorsionar dinero a Shul Myung-ho. Jin responde que escuchó que se apoderó de toda la casa de subastas, lo cual también le preocupa, pues si se enteran de su identidad, el grupo mercante podría verse arrastrado en un lío. Supone que debería visitarlos primero. En el distrito comercial Yeonhwa, en la Casa del Placer, Yeonhwa se asegura de que todo esté bien hasta que escucha un grito. Rápidamente se acerca a preguntar qué pasó. Una de ellas responde que entró al cuarto del segador carmesí y además informa que Seolbi todavía está ahí, preguntando qué deberían hacer. Yeonhwa nota el estado de la mujer, pero no puede hacer nada. En ese momento le informan que hay un visitante nuevo, así que le pide que lleven a la mujer a descansar y no molesten al segador carmesí. Luego se dirige a recibir al recién llegado. Jin mantiene la conversación breve y pregunta por el segador carmesí, lo que sorprende a la mujer, por lo que repite la pregunta.
Ella pregunta si reservó una cita con él. Jin responde que no, y agrega que solo necesita saber si está arriba. Ella confirma que sí. Entonces, él pasa a su lado diciendo que subirá y le pide que evacúe a los demás. Ella recuerda lo sucedido y le advierte que subir será difícil. También le comenta que el temperamento del líder de la asociación es bastante rudo. Él sonríe, le dice que está bien y sube las escaleras. Es cuando alguien le dice que no puede subir. Jin lo ignora, así que el hombre lo ataca, pero Jin le arrebata el arma y usándola lo manda volando al primer piso. Sus compañeros lo amenazan. Sin embargo, Jin se limita a preguntar en qué piso está el bastardo segador carmesí. Entonces todos cargan contra él. Jin menciona que al parecer tendrá que encontrarlo por sí mismo. Sujeta a uno de ellos por la cabeza y lo estrella contra el piso. Otro lo ataca, pero Jin esquiva y usando su propia arma lo golpea haciéndolo atravesar la pared. Y se da cuenta de que el segador carmesí no está allí. Entonces usa la masa con cadena para destruir todo a su paso hasta llegar al final del pasillo, donde constata que tampoco está. Supone que tendrá que buscar en los demás pisos. Mientras tanto, el segador carmesí está en su habitación. Entonces sus subordinados atraviesan la pared y le piden que lo salven. Es entonces cuando Jin le dice que lo encontró, y menciona que está en un lugar innecesariamente alto. El segador carmesí pregunta si no le gustó la bienvenida, o si acaso fue difícil subir hasta ahí. Jin responde que no fue problema. Pisotear en su camino hacia arriba es su especialidad. Estando frente a él, el segador carmesí, burlándose, dice que mirar desde arriba es su especialidad. Jin piensa que esa es la razón por la que le agradan los bastardos del inframundo. Golpearlos se siente genial. En ese momento nota a Seolvi. El segador carmesí se ríe y menciona que simplemente no pudo controlar su fuerza. Jin responde que parece que es demasiado tarde para él y le pregunta cómo debería matarlo. El segador carmesí replica que los que intentaron matarlo tenían esa misma mirada, pero él los despedazó a todos con sus propias manos. Paralelamente, las personas salen asustadas de la casa del placer. Alguien pregunta qué está pasando y el hombre informa de lo sucedido. Entonces, Myung-ho menciona que van 2874 y golpea al hombre, noqueándolo. Luego se quita la máscara y dice que vino para aplastarlos uno por uno, mientras hace el saludo internacional. Después continúa con su entrenamiento preguntándose cuánto tardará en terminar. Entonces escucha una explosión y rápidamente voltea preguntándose qué fue eso. Puede ver al segador carmesí cayendo, seguido por Jin, quien lo ataca y lo estrella contra el suelo. Luego aterriza sin dificultad. El segador carmesí se levanta, se ríe y comenta que esto le resulta bastante entretenido, pidiéndole a uno de sus subordinados su arma. Después se prepara y ataca, pero Jin esquiva. Sin embargo, el ataque aún no termina. Jin sujeta la cadena de la masa y tira de ella con fuerza. El segador carmesí resiste, preguntándose cómo es posible que el joven maestro de un simple grupo mercantil posea una fuerza comparable a la suya. Aún así, decide usarlo a su favor y se lanza nuevamente al ataque. Jin nota que domina el golpe del martillo meteórico y el golpe del puño meteórico. Además, sus movimientos son limpios, lo que demuestra que tuvo un maestro competente, pero su oponente es él, el rey del puño. Tras romperle el brazo, Jin lo golpea en el abdomen, haciéndolo gritar de dolor. El segador carmesí retrocede rápidamente y dice que ahora lo enfrentará con seriedad, y se lanza otra vez contra él. No obstante, Jin lo toma por el cuello y levantándolo lo estrella contra el suelo. El segador carmesí no puede creerlo. No entiende cómo pudo superarlo cuando está usando toda su fuerza. Entonces Jin lo sujeta por el rostro y le pregunta qué se siente mirarlo desde abajo, agregando que si hubiera tratado a los demás con un poco más de humanidad no estaría tan furioso. El segador carmesí lo provoca y Jin responde que comenzará con la segunda fase. El segador carmesí grita de dolor, pero Jin continúa con la tercera fase, luego con la cuarta y finalmente con la quinta. Sus subordinados dudan si intervenir hasta que notan algo. Es el arte relámpago de 10 fases, el rugido relámpago, que impacta de lleno en el segador carmesí. Los presentes no pueden creer lo que ocurre, y cuando el polvo se disipa, descubren que todo lo que queda del segador carmesí es una mancha de sangre.
Jin se levanta y pregunta quiénes se creen para cobrar tributos. ¿Con qué derecho exprimen la sangre de los débiles? Les ordena que respondan. Si solo buscan ostentar su fuerza, entonces que se enfrenten a él primero. Los convertirá en lo mismo que a ese bastardo. Los subordinados cargan contra él, mientras los presentes se preguntan quién es ese joven, y si eso significa que ya no tendrán que pagar tributos. Otro responde lo evidente, que ya no habrá quien los cobre. Entonces un hombre pregunta qué pasaría si ese joven les exige un tributo, pero Myung-ho responde que no es ese tipo de persona, que si se trata de dinero, él ya tiene más que suficiente, así que no hay que preocuparse. Luego continúa con su entrenamiento, mientras piensa que Jin pelea increíblemente bien, y recuerda sus palabras. Cada persona tiene una brasa ardiendo en su corazón. Sin embargo, nutrir esa llama es la responsabilidad de cada uno. ¿Acaso desea volverse más fuerte? Ahora está seguro de que quiere volverse más fuerte, hasta el punto de enloquecer. Y al recordar la pregunta de Jin, responde que él es el zorro venenoso. Y hasta aquí quedará el video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima.